En seguimiento a la cuarta jornada sobre lo que es la jornada por el autismo, tenemos ahorita nosotros un taller llamado Sobrecarga Sensorial y Ajustes Razonables para Evitar el Colapso. Nuestra tallerista va a ser Norma Corina Santisteban a Valdés y Vida Típica. Acompañantes María Miosoy Orduño Jiménez y Elisa Robles. Reseña de vida típica. Es un proyecto innovador que ofrece un espacio seguro y de apoyo para jóvenes y adolescentes autistas, acompañado por terapeutas capacitados. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de confianza donde puedan interactuar, compartir experiencias, desarrollar habilidades para afrontar las situaciones del día a día. Además, ofrecemos grupos de apoyo para padres y cuidadores de personas autistas, donde pueden encontrar un espacio para compartir sus experiencias, recibir terapia grupal y acceder a becas para terapias y estudios. Nuestro compromiso es brindar un apoyo integral y personalizado para mejorar la calidad de vida a las personas autistas y sus familias. En Vida Típica creemos que cada persona merece vivir una vida plena y satisfactoria. Y estamos aquí para apoyarnos en cada paso del camino. Entonces, bienvenidas sean. Adelante. Muchas gracias. Gracias, chicas, por estar aquí. Muchas gracias por escoger este taller. Primero que nada, pues somos mamás. Todas tenemos un camino un poquito largo recorrido en este tema. Soy Cori, soy la fundadora y creadora del Grupo Padres TEA y del proyecto Vida Típica. Yo les voy a hablar como mamá, más que nada porque queremos que también conozcan esta parte. Recuerden que siempre es importante escuchar todas las partes porque tanto importa el profesional como importa la mamá, como importan los autistas que son los protagonistas de este tema, más que nada, ¿no? Pero ustedes como maestros también son importantes. Entonces, si todos hablamos desde nuestras trincheras o desde nuestras experiencias, este tema se va a conocer muy bien. Entonces, mis compañeras, nosotros decimos mío porque si se dieron cuenta, su nombre es muy difícil. Mío, ella, aparte de ser mamá, también es terapeuta, una de las mejores terapeutas aquí en Ciudad Obregón. Y, y tenemos a otra de las mamis aquí, que es desde parte del grupo y también pues es excelente diseñadora. ¿Se ocupan alguna vez? Ahí está ella, ¿no? Entonces, en nuestro tema, como ya dijeron, se llama Aula Caótica, sobrecarga sensorial y ajustes razonables para evitar el colapso en el aula. Es algo que pues, a ustedes les va a tocar muy seguido, ahora más que nunca, ¿no? Y lo primero que queremos que ustedes aprendan de esto, que la palabra neurodiversidad y neurodivergencia son completamente diferentes. No significa lo mismo. La neurodiversidad somos todos en este mundo, todos. Y las neurodivergencias solamente entran un pequeño grupo de personas que pues su cerebro funciona de diferente manera. Y queremos, antes de empezar con el tema, pues que ustedes sepan que las neurodivergencias no más abarcan el autismo y el TDAH, sino abarcan un poquito más de ellas y queremos darle así nada más cuáles son, una pequeña reseña antes de empezar con lo que es nuestro tema principal. ¿Por favor? Buenas tardes, pues primero que nada, muchas gracias por habernos elegido aquí y escucharnos. Como ya me presentaron, mi nombre es Elisa, todos me dicen o me conocen como Eddie Robles, la mamá de Ela. En este caso venimos a darles una pequeña reseña de que comúnmente conocemos en las neurodivergencias lo que es el autismo y el TDAH, pero en realidad abarcan más. En una breve explicación, el TDAH viene siendo trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en la vivencia y en la experiencia personal lo conocemos más bien como una
atención divergente, una atención diferente. Porque comúnmente conocemos el déficit de atención o de hiperactividad como una persona que siempre está muy activa, que no se puede concentrar, que no puede estar quieto o poner atención en un lugar, pero en realidad hay diferentes, ¿no? Está el inatento, está el hiperactivo con actividad y el que es combinado, ¿no? ¿Y por qué les explico esto? Porque puede ser una hiperactividad, ya sea motriz, que es como comúnmente lo vemos, la persona que no, o la infancia que no se queda quieta, que no puede poner atención, pero también está la verbal, como que siempre pues están interrumpiendo, que siempre están hablando, y así. Y está la que la que por lo regular olvidamos, es la mental, en la que pues la hiperactividad está acá dentro, de los pensamientos no paran, están en constante estímulos dentro de la memoria. Y de ahí nos pasamos con otra de las neurodivergencias que viene siendo la dislexia, que también es una forma diferente de procesar la información. Por lo regular lo conocemos como una información escrita, pero ya que interfieren diferentes factores como lo visual, lo auditivo y la memoria, entonces en este caso es un procesamiento de información diferente, en el cual pues nos afecta lo que es la forma en la que escribimos, la forma en la que leemos, podemos tomarnos más tiempo en procesar esa información, incluso auditiva, porque no los están dictando, pero no lo alcanzamos a procesar o a escuchar de una forma correcta, o incluso en la forma de memorizarlo, a veces no lo dicen y ya se nos olvidó, o lo escuchamos diferente. Pasando a otra de las neurodivergencias, está también el trastorno de ansiedad generalizada, que ya es una ansiedad en la que todos decimos, todos tenemos ansiedad, pero no es una ansiedad de que, que se me antoja mucho esto, o por comida, o una ansiedad de que tienes un trabajo final que entregar y pues estás ansioso porque ya en la ansiedad cotidiana, por así decirlo, tiene un inicio y un fin. Y en el trastorno de ansiedad generalizada es cuando ya te empieza a afectar en tu vida diaria, donde la ansiedad es persistente, que también puede ser como un factor derivado a la, como en el autismo, en el trastorno de déficit de atención, de que tanto procesamiento, tanto estímulo sensorial te puede producir también lo que es la ansiedad. Y pues es una constante porque pues si no llevas unas adecuaciones correctas, pues esa ansiedad sigue persistiendo y empieza a afectar en la vida. Otra de las que les vengo a hablar es de la discapacidad intelectual. La solemos confundir como un retraso, como una persona que no va a aprender, y no es así. Una persona con discapacidad intelectual puede presentar dificultades en el aprendizaje o en el habla, pero puede aprender y puede requerir apoyo dependiendo la dificultad de discapacidad intelectual que tenga. Puede ser leve, ciertos apoyos le van a ayudar a desenvolverse en la forma normativa en la que estamos acostumbrados, pero con un pequeño apoyo pues puede desenvolverse. Y de ahí pues se deriva el moderado, severo, incluso pues los que requieren apoyo constante, ¿no? Las 24 horas del día para hacer todo de forma autónoma e independiente. Y por otro lado tenemos también lo que es la depresión. Eso también entra como una neurodivergencia, ya que también es un procesamiento de información diferente, donde en el cerebro la información la estamos recibiendo diferente, es
no, normalmente la confundimos como una tristeza constante, una persona que siempre está llorando, pero no es así. Es en el cerebro, los químicos que lo que es la serotonina y eso no está permitiendo que tengan esa motivación y empieza a afectar en la vida diaria como para iniciar las tareas, continuar, no tiene ese estímulo en el cual está recibiendo esa motivación como para seguir haciendo incluso las cosas que les gustan y empieza a tener estas dificultades en la vida diaria y ya se convierte pues ya sea en una depresión mayor o una depresión constante que es la distimia, donde la persona la puede ver de manera funcional en desenvolverse en sus trabajos, pero la ven como una persona apática que incluso puede ser difícil de diagnosticar porque pues sigue haciendo las cosas cotidianas, pero véanlo como si fuera un modo automático. Y en realidad en su cerebro pues, no tiene ese estímulo que le da satisfacción, motivación para realizar pues, las tareas que incluso son las que le pueden gustar, actividades o hobbies que realmente hacía y los dejan de hacer. Ya me hicieron el favor de presentarme. Mis papás fueron de lo más común que hallaron, algo más difícil. No, me llamo María Lusotri, me pueden decir María, me pueden decir mío. Yo soy mamá de José Manuel y Carlos, a Carlos también hay que tomarlo en cuenta. No, pero como estamos hablando del autismo, pues mencioné primero el chamaco que es autista y que es el primogénito. Él tiene 13 años, es autista y presenta parte de ello TDAH, una combinación que déjenme que les cuente, ¿no? Yo soy psicóloga, durante muchos años trabajé en el área de las adicciones, pero el momento que me dan el diagnóstico de mi hijo mayor, que yo no sabía ni jota de autismo en ese momento, y no crean que ahorita tampoco sé mucho, pero ahí más o menos, empiezo a estudiar sobre el autismo, no con la finalidad de trabajarlo, sino para poder entender qué estrategias podría yo implementar en mi casa para poder apoyar a mi hijo. Pero resulta que igual me encontré con un mundo que me empezó a gustar muchísimo y actualmente trabajo esta área. Entonces, hago diagnóstico para personas autistas a todo lo largo del ciclo vital, o sea, desde niños hasta personas adultas. Hago también diagnóstico de TDAH y trabajo con adolescentes, adultos, autistas, TDAH y personas con altas capacidades también. Y aparte, pues trabajo también todavía lo que son las adicciones, depresión, ansiedad y comportamiento suicida. Esto es básicamente por lo cual el día de hoy también estamos aquí trabajando con ustedes. Y me va a tocar hablar de acerca de 5 neurodivergencias, aparte de las que ya comentó mi amiga Eli. Resulta aquí que hay algo bien interesante, porque las personas que trabajan todo lo que es el paradigma de la neurodiversidad, la neurodivergencia, que como bien dice Coli, nos compartió, la neurodiversidad somos todos y neurodivergentes son las personas que procesan de una manera pues menos atípica que lo normal. Por eso que tomando en cuenta estos términos, habrá personas que dicen que las neurodivergencias únicamente son los que presentan trastornos del neurodesarrollo. ¿Saben cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Les decía, las personas que manejan este paradigma de la neurodivergencia y la neurodiversidad no se han terminado de poner de acuerdo. Hay quienes dicen que las neurodivergencias son exclusivamente las personas que están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Saben cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Maricela, tú sabes, ¿A qué le suena? Al cerebro neurodesarrollo, sí, cerebro neuronal, ¿sí? ¿Pero qué más les puede sonar? ¿Cuáles serían esos trastornos? Los trastornos del neurodesarrollo son los trastornos que por situaciones neurológicas afectan el desarrollo de las personas y esta afectación va a ser de por vida. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Una parálisis podría ser una parálisis, el trastorno de la comunicación social. ¿Qué más da? También.
el trastorno del espectro autista, el trastorno de ansiedad, fíjate que no entra como un trastorno del neurodesarrollo, ya son trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, etc. Entonces, si nos vamos a los trastornos del neurodesarrollo, es la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, el autismo, el trastorno de la comunicación social, el trastorno que no viene de ese del DSM-5, pero existe, el trastorno de procesamiento sensorial, el trastorno de coordinación de movimientos, el TDAH, etcétera, etcétera. Altas capacidades y altas capacidades tampoco existen en el DSM-5. Pero resulta que también está comprobado, como bien decía él, cuando nos estaba hablando acerca de las neurodivergencias, cuando habló de la depresión, las personas cuando estaban deprimidas, cuando estamos deprimidas, procesamos de manera distinta. Entonces aquí no se terminan de poner de acuerdo que si el trastorno de neurodesarrollo nada más serían los neurodivergentes o personas que presenten algún trastorno que altere la percepción, que altere la manera como la persona está asimilando la información que está entrando del exterior. Sí se los quería aclarar este punto porque se van a encontrar mucha literatura que unos van a decir sí, otros van a decir que no, pero tomando en cuenta que la neurodivergencia es todo procesamiento distinto, es por eso que vamos a tomar otros trastornos que no nada más sean trastornos de neurodesarrollo. ¿Tienen alguna duda? ¿Trauma, queja o sugerencia? Ninguna. Ok. Voy a aventar este volante sin tarjetas. La primera neurodivergencia de la cual voy a hablar el día de hoy es el TLP. ¿A qué le suena TLP? ¿Trastorno qué? ¿Nunca lo han escuchado? ¿No? Tan de moda, ahora te metes TikTok y todo, así que para la racha del autismo, puede ser como tienen TLP. La chavorruca. Ok, entonces, bueno, es que a nosotros nos tocó entonces, ya no, que bueno, ahí nos tocó la racha del autismo y el TDAH, ¿no? Entonces, bueno, el TLP, trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad nos dice que son personas que tienen un patrón de personalidad inestable, que yo creo que la gran mayoría aquí podríamos hablar que lo tenemos, ¿no? Pero resulta que en el TLP esta inestabilidad es bastante fuerte. Cuando una persona presenta TLP, sus relaciones incluso con los demás son muy intensas, pero también consigo mismo. Hay una percepción equívoca del sí mismo y de los demás, y un miedo enorme al abandono. Es una de las características principales del TLP. Podría empezar a hacer caritos así, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Sucede que cuando una persona presenta TLP, por estas relaciones tan intensas que puede tener, por esta parte, incluso de no percibirse de una manera adecuada, puede haber algo que se le llama disociación. Ojo, no es una psicosis, no son delirios, no son alucinaciones, sino que la persona deja de percibirse a sí misma de una manera real, por decirlo de una forma. Y si está muy triste por algo, se nos puede ir a una depresión profunda, por ejemplo. Son personas muy intensas, son personas que te pueden amar y querer mucho y les haces cualquier cosita y no hay, como los David Barrera, unas razones. Y parece ser muy simple esta explicación, porque ponernos a hablar del TLP, la verdad, sería algo bastante, que nos lleva bastante tiempo, pero realmente no es simple. Las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tendrán que llevar tratamiento terapéutico para poder sobrellevar todas y cada una de esas así de lo más bajito que pueden tener como características y en ocasiones tratamiento psiquiátrico también. Y no lo podemos dejar así como que, nada más tiene TLP. La persona con TLP es una de las personas que más puede llegar a sufrir precisamente por esas emociones tan intensas que la persona presenta. Ahora vamos a pasar para la siguiente. Cualquier duda pueden preguntar. Ahora vamos a pasar por la siguiente neurodivergencia que me toca compartirles y es la esquizofrenia. No me digan que esa no me escuchan porque no les paso a creer. Yo soy psicóloga porque las cosas me lo ordenan.
La esquizofrenia es una percepción completamente alterada de la realidad. La persona lo que percibe, lo que escucha, lo que siente, lo que ve, realmente no existe. Aquí hay una problemática muy fuerte. Puede haber cuadro de alucinaciones, puede haber trastornos de sueño, puede haber un pensamiento desorganizado que te lleve a un habla desorganizada y puede haber delirios de persecución. Tienes que tener aquí como que un grupo clínico bastante fuerte, porque una persona muy deprimida puede presentar características similares a una esquizofrenia. Una persona con consumo de drogas puede presentar características similares a una esquizofrenia. Pero básicamente, ¿cómo podríamos saber que es esquizofrenia? Las alucinaciones, que pueden ser auditivas, que pueden ser en cuanto a visuales, que pueden ser incluso sensitivas. Y aparte de ello, como les comento, una completa desorganización tanto de pensamiento como habla, con trastorno del sueño y trastorno del sueño profundo. También ocupa tratamiento, aquí sí o sí ocupa tratamiento médico, ocupa tratamiento psicológico, y contrario a lo que se pensaba antes, que alguien tiene esquizofrenia a la luz del norte con la bota blanca, hay muchas personas que son esquizofrénicas y pueden vivir su vida de una manera autónoma e independiente, pero obviamente con el seguimiento adecuado y seguimiento integral. Otra de las neurodivergencias que voy a hablar el día de hoy es el síndrome de Tourette. Este síndrome, yo creo que sí lo han escuchado mencionar, porque lo dije y vi que varias caritas hicieron así. ¿Qué de las caritas que hicieron así quiere decirnos que los que han escuchado acerca de este síndrome? Son los tics involuntarios. ¿Cómo te llamas? Dana, muchas gracias, Dana. Son los tics involuntarios, así es. ¿Querías mencionar algo? ¿Te miré la intención? ¿O lo aluciné? No, pues eso que son que, por ejemplo, está así y levanta la mano. Pero no es porque ella lo quiera hacer, es porque tu cuerpo se lo pide, no sé de dónde, o sea, no sé por qué, pero son movimientos, como ya decía, o también hablan, una de ella, o... Pero más allá de esos movimientos involuntarios, muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Andrea. Andrea, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Dana. Más allá de estos movimientos involuntarios, que bien pueden ser en cuanto a movimientos, o incluso a tener esta parte de estar hablando de una manera, como si fuera gutural, casi con los sonidos medio raros, medio extraños. Más allá de esto, hay una serie de sintomatología neurológica. Si la persona no está pudiendo en un momento determinado limitar este control de movimientos o este control verbal, por decirlo de alguna forma, a nivel neuronal también hay mucho movimiento. Esto los lleva a poder en un momento determinado presentar conductas que pueden ser inapropiadas, como levantarse en clase, como hablar de pronto de manera involuntaria, y se les ha achacado mucho que puede llegar a ser como, este es un mito, que son groseros, que dicen muchas malas palabras. Esto está comprobado que es un mito como tal. Pues estamos en Sonora, ¿verdad? Sabemos que así como que el lenguaje florido nos sale como por naturaleza, entonces pues si no puedo muchas veces tener este control, me va a fluir. Pero también otra de las cosas que está comprobado es que muchas veces se asocia con TDAH, y sí puede presentarse un síndrome de Tourette con TDAH, pero también puede ser un TDAH inducido por el síndrome de Tourette. ¿Qué significa esto? Que la persona en realidad no tenga un TDAH de base, sino por ese descontrol en cuanto a sus movimientos, en cuanto a su habla, a su comportamiento en general, puede en un momento determinado presentar estas características. Y también, repito nuevamente, pues se tiene que tener aquí muy buen ojo clínico para poderlo observar. Comúnmente sí se ocupa un tratamiento farmacológico, tratamiento terapéutico también, pero más allá de esto sería un tratamiento ocupacional y sensorial. Y por último, la última, no, me faltan dos, que me quiero ir yo, ¿qué te pasa? Es que miré las galletas, yo también. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. ¿El algoritmo sí lo tiene el TOC? ¿Sí o no? ¿Qué es el TOC? Bueno, a ver, allá. No, tú no. La Dana ya participó.
Pues, según yo, es cuando es cuenta que, por ejemplo, puede ser de que ven algo sucio y lo quieren limpiar. Es un caso de que tienen que hacerlo a su manera, unas cosas. Ok, ¿cómo te llamas? Lourdes. Lourdes, gracias Lourdes. ¿Alguien que quiera agregar algo a lo que Lourdes ha dicho? Un trastorno compulsivo. Ok, muy bien. ¿Cómo podríamos definir un poquito más esto? Tiene como, bueno, como patrones o conductas muy rectas. Tienen que hacer algo a veces 2 veces o, si por ejemplo, cerrar una puerta, se tienen que regresar varias veces para ver si la cerraron, porque tienen ese, como ansiedad de pensar que no lo hicieron bien. Ok, muchas gracias, Dana. Ya dijeron, ya terminé. Esto es bastante complejo, porque ¿qué es lo que lo caracteriza? Primero que nada, son patrones de pensamiento en los cuales las personas están constantemente pensando, perdón por la redundancia, situaciones negativas. Tengo que lavarme constantemente las manos, tengo que regresarme a ver si cerré la puerta, la estufa, si la dejé prendida, etcétera, etcétera. Son ejemplos muy básicos, pero a veces se pueden ir más a, por ejemplo, me voy a subir al carro, lo tengo que verificar, que estén las llantas bien, y lo verifico, y lo verifico, y lo verifico, y esto puede ser algo constante, se puede volver algo crónico. ¿Por qué es lo que me lleva a estar haciendo esta conducta de estar repitiendo la comprobación, la ansiedad que me presentan, esos pensamientos que están siendo pues bastante negativos, por decirlo de alguna forma? Y pues se va perpetuando. Tengo el pensamiento de que voy a tomar el ejemplo más básico, dejé la puerta abierta, entonces la ansiedad que me genera pensar que dejé la puerta abierta por todo lo que pueda pasar, si la dejo abierta me va a hacer que me regrese. Y puedo ir 2, 3 cuadras después de mi casa y me voy a regresar a ver si la puerta está abierta. Un momentito. Y de ahí, a lo mejor estoy en el trabajo y no me puedo regresar, pero ni siquiera voy a estar haciendo las cosas que están propicias en el trabajo para hacer. ¿Por qué? Porque mi pensamiento va a estar en que la puerta la dejé abierta. Incluso puedes llegar a poner cámaras, puedes llegar a hacer muchas estrategias y estás viendo la puerta cerrada, pero me hace un trastorno mental. Tu mente te hace pensar, a lo mejor se ve bien cerrada, pero bien necesito y me la va a abrir. Entonces sí es bastante fuerte, genera ansiedad severa, genera problemas de sueño, puede generar trastornos alimenticios, puede generar otros tipos de trastornos bastante severos y necesariamente cuando una persona presenta TOC tiene que llevar tratamiento farmacológico aunado al tratamiento psicológico. Y aquí también quiero dejar algo muy claro, porque esta charla, este taller se trata de autismo. Muchas veces se mal diagnostica el TOC a una persona, sobre todo una mujer, cuando en realidad es autismo. Hay que recordar, segundo criterio diagnóstico de autismo, patrones repetitivos y restringidos en la persona. Entonces, un patrón repetitivo y restringido me va a hacer también querer que tenga todo cerrado, checar que esté todo de esa forma, como decía Dana, así como lo organicé. Pero, ¿cuál sería la principal diferencia si lo comparo con el TOC? Ahorita te voy a dar la palabra, no se me olvidaba. ¿Cuál sería? Queda más, queda menos. Te las digo. En el TOC voy a seguir comprobando. En el autismo voy a ir a cerrar, a lo mejor lo vuelvo a comprobar y hasta ahí me va a generar en un momento determinado ansiedad hasta que agarre y cierre, nada más. Ahora sí, ¿qué era lo que vas a comentar? Andrea, ¿verdad? Sí. Ok. No, era que me puso de la ventana. Sí. Que cerró la ventana, por ejemplo, cerró la ventana y ya sabe que la cerró. Pero va en el camino y escuché que hay ladrones en su casa, por ejemplo. Dice, ay, si cerró la ventana cuando ella sabe que cerró la ventana. El top de, ay, hay ladrones. Por eso hablas. Pero ya sabe. Sí, y fíjate que aquí también hay una situación, yo creo que si todos escuchamos que hay ladrones cerca de la casa, vamos a tratar de ver si realmente están cerradas mis puertas y ventanas.
Una persona que no presenta TOC te lo va a ir a comprobar, va a cerrar todo bien y se va a ir persignándose, rezándose a quien quiera rezar, pero se va a ir, probablemente la persona con TOC no lo haga, se quede y cancele algún tipo de actividad. Ahora bien, comúnmente estos pensamientos también van muy de la mano. Esta característica casi no se conoce del TOC, no sé por qué no la tomo tanto en cuenta. Muchas veces también se piensa, si yo no realizo este pensamiento, algo va a pasar. Si yo no cierro bien la puerta, a lo mejor se va a morir. Vienen así ideas que no son reales, ideas paranoides, y es muy característico de este tipo de pensamiento. No sé por qué la verdad casi no se toma en cuenta y sería como un punto diferencial con otro tipo de trastornos de neurodivergencias. Y ahora sí, la última neurodivergencia que a su servidora le va a tocar compartirles es las altas capacidades. Y yo creo que todos hemos escuchado. ¿Quién me puede decir qué son las altas capacidades? Cuando eres inteligente, ¿cómo te llamas? Reina. Reina nos dice que cuando eres inteligente. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Gracias, Reina. De la actitudes sobresalientes Sí. y las altas capacidades. Ok. Fíjense que aquí hay también hay mucha información que a su vez desinforma. Las altas capacidades no vienen en el DSM-5 ni en el DSM-5-TR, probablemente en esta nueva versión que comentan que va a salir alrededor de los 30 del DSM-6 vayan a agregarse como tal, no sabemos. Pero que es la capacidad que tiene la persona de tener grandes habilidades para uno o para varias cosas. El superdotado o las aptitudes sobresalientes son las personas que son, como coloquialmente se dice, buenos para todos, pues todos te saben, matemáticamente, gramaticalmente, escolarizadamente, todo se aprende. Son unas maquinitas para aprender. Pero las altas capacidades muchas veces no son esas maquinitas para aprender a nivel escolar, por ejemplo, pero tienen grandes capacidades de aprendizaje muy enfocadas hacia lo que tiene que ver la sensibilidad. ¿Cuál sería la sensibilidad? Lo artístico. Música, pintura, teatro, baile, danza, escultura, etcétera, etcétera. Si lo hablamos como un CI, que el CI realmente ya no se maneja tampoco como tal, si lo hablamos como un CI, sí tienden a tener un CI alto, pero comúnmente puede haber algún tipo de dificultad a nivel escolar. ¿Por qué? Porque están procesando de forma distinta, porque las formas en las cuales aprenden distinto y tal vez van a llegar a razonamientos de manera diferente a las cuales comúnmente estamos acostumbrados a enseñar o a que se aprenda, que entonces la problemática no es la persona con alta capacidad, sino realmente quien esté llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje. La persona con alta capacidad es una persona sumamente racional, todo te pregunta, todo te quiere saber y va más allá del aprendizaje aquí. Es de las que el cielo azul y por qué azul y se puede ir. En alguna ocasión me mandaron a un muchachito pensando que era autista por este tipo de características y realmente no está dentro del espectro autista. Él es una persona con altas capacidades y tienden a ser sumamente empáticos. Generan algo que se llama hiperempatía. Son las principales características de lo que es la alta capacidad. Entonces, así, rápidamente, en este momento vimos sobre, díganme una de las neurodivergencias que mencioné, TLP sobre, TOC sobre, altas capacidades. Ya dijeron, ¿qué? Trastorno de neurodesarrollo son los que, el primer capítulo del DSM-5 es el trastorno del neurodesarrollo. El trastorno compulsivo. No, lo dijo él. Son muchos afectados que sí a la vez. Tourette. Ok, entonces, pues, hasta este momento le voy a ceder
la palabra a mi amiga Cori, que ella nos va a explicar las neurodivergencias que restan. Y yo voy al punto y después les vamos a decir el por qué, la explicación de esto, ¿no? A mí me tocaron la dispraxia. ¿Han escuchado sobre la dispraxia? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, este es un trastorno neurobiológico que afecta el movimiento musculares de la boca y que provoca que la persona no hable muy bien, que tenga problemas con fonemas, se me trabe. Perdón, ahí yo tengo muchos problemas de habla, de hecho, ¿no? A veces digo unas letras por otras letras o unas palabras por otras palabras, y ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿no? Este trastorno, pues, es de problemas de habla. Se van a encontrar con niños en clases que van a creer que pues a lo mejor es un autismo, porque comúnmente también se confunde de que pueda ser una persona autista porque no habla muy bien, tiene problemas en las sílabas, en ciertos fonemas o voltear palabras, ¿no? Hasta ahí yo creo que es la mejor resumen que les puedo dar, ya que pues no estamos dentro del autismo. Yo sí lo hice más así, mi compañera es terapeuta, así que ella sí se la aventó toda. La discalculia, ¿alguien ha escuchado de esto? ¿De qué se trata? ¿Saben ustedes? Así es, que hay problemas para hacer ciertos cálculos, ¿verdad? Sí saben, hay un dato curioso de esto. Sí saben que muchos niños o muchas personas adultas tienen problemas para hacer ciertas operaciones básicas, pero sin embargo, cuando ellos empiezan a desarrollarse o llegan a otras matemáticas más avanzadas, se puede decir universitarias, son como pececitos en el agua, pero sin embargo, una suma, una resta o una fracción se les hace completamente complicadísimo hacerlo. Y de esto se trata la discalculia, perdón. El otro que me tocó fue, pues, el síndrome de Down. ¿Saben qué es el síndrome de Down? Supongo yo, ¿verdad? ¿Me puede explicar alguien qué es el síndrome de Down? ¿No? Pues es una anomalía y se desarrolla diferente. Así es, ¿alguien más? Sí saben que hay niveles, ¿verdad? ¿Qué niveles son? ¿No lo conocen? Bueno, el síndrome de Down también es un trastorno o puede ser una condición de neurobiológico. ¿Lo que quiere decir? Que también afecta al desarrollo, también lo que es neurológicamente también. Estos pueden tener varias sintomatologías. Comúnmente en el síndrome de Down, pues afecta también el habla, porque comúnmente ellos tienen la lengua un poquito más gruesa, entonces es difícil para ellos hablar. Algunos de ellos tienen discapacidad intelectual que hacen que su aprendizaje sea un poquito más lento, otros tienen problemas musculares que no van a caminar bien, o de corazón, respiratorios, y me puedo llevar todo un tema aquí con el síndrome de Down. Es un cromosoma extra, en lugar de tener el par, que son 2, en el cromosoma 21 son 3, y por eso es que existe el síndrome de Down. Bueno, y el otro que me tocó ver, el autismo. Yo siempre he dicho que del autismo es de lo que menos sé. ¿Alguien lo puede describir? ¿Qué es el autismo? Chicas, ustedes no han participado. Todos participan de este lado. ¿Alguien quiere participar? Bueno, el autismo. Adelante, Andrea. Ay, soy muy mala para mí. El autismo, pues, es el trastorno del espectro autista. Y pues se dice espectro porque no todos son iguales, todos tienen diferentes características, que pueden ser en interacción social, Así es. en la conducta, en la comunicación y en etcétera, ¿no? Por ejemplo, una persona autista se puede relacionar, se puede tener interacción social, pero no se comunica
no es bueno. Por eso es Es una condición. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Ah, sí, y se le dice, es una condición de vida. Así es. No es una enfermedad, es una condición de vida. Así es, se nace y se muere con él. Sí. A pesar, sabemos que hay terapias que pueden mejorar el desarrollo de la persona autista, pero esto no quiere decir que el autismo se cure o se quite, ¿no? Solamente agarran habilidades para la vida social, ¿no? Bueno, el autismo es del neurodesarrollo, afecta en el desarrollo de la persona y pues pasa por varias etapas. Esta es toda la vida, no se quita, como muchas personas piensan que se quita después de la adolescencia o la adultez ya no existe. Al contrario, hay muchas personas autistas que siguen ahí, ya sea en su casa o algunos que otros que tengan ¿cómo se puede decir? El privilegio o la suerte de tener un trabajo, porque lamentablemente vivimos en un país que todavía las empresas, el simple hecho de escuchar autismo, ya no les dan el trabajo. Entonces, aquí como maestros vamos a tener que hacer mucho trabajo con ellos, ¿ok? Bueno, el por qué les hablamos, yo fui rapidito a lo concreto, porque ¿por qué les hablamos de esto cuando el tema es otro? Porque las neurodivergencias se las van a tocar todos los días en el aula y no nomás les van a tocar chicos autistas. De repente van a decir, tengo 2 chicos autistas, pero van a tener otras neurodivergencias. Se dice que en 5 a 10 años en el aula vamos a tener entre 5 y 10 niños autistas. Ahora imagínense más otras neurodivergencias. Entonces, ya no es niño neurotípico y autistas, son niños neurotípicos que cada vez van a ser menos, autistas y otras neurodivergencias que ustedes van a tener que lidiar y van a tener que trabajar con ellos y hacer estos ajustes para cada uno de ellos. Ustedes desde que empezaron a querer estudiar aquí, ustedes sabían que no iban a ir a una aula común, y si lo van, si van a esa aula común, se van a topar con estos niños. Entonces se tienen que preparar mucho para poderlos apoyar en el aula, porque el aula termina siendo algo caótico para nuestros hijos. Saben ustedes que aquí en Sonora, en los 72 municipios que hay un poquito más de 8,000 autistas, y aquí en Cajeme tenemos un poquito más de 4,000 autistas. O sea, de 72 municipios, el 50% los tenemos aquí en Cajeme nada más. Las escuelas de educación especial están colapsando. Va a llegar el momento donde no van a poder tener a todos los autistas ahí y van a tener que salir a las aulas regulares. Y es donde ustedes van a tener un chambón enorme, enorme. Y aquí es el momento de que ustedes empiecen a trabajar para que nos toquen con pared allá afuera, chicas. Yo sé que aquí los preparan muy bien, que la maestra Marcela, pues desde que llegó ha tratado de que el autismo sea uno de los temas primordiales aquí en lo que es la N, precisamente porque Gaby, que ha sido la razón de lo que ella es ahorita, pues nos ha ayudado, pero va más allá, nos tenemos que estar actualizando. Entonces, quiero que ahora sí empecemos con el tema. Mi compañera va a empezar con el tema que venimos a ver. La sobrecarga sensorial. Y esto lo hablamos precisamente porque en un aula se puede presentar mucha sobrecarga sensorial. En este momento yo puedo decir, está demasiada la luz, me está pegando y hace que no me pueda concentrar en el tema que vengo a desarrollar, pero yo sé el tema que vengo a desarrollar y todo eso puede afectar por los estímulos sensoriales que se están presentando, como en este caso la luz, que el clima a lo mejor está demasiado frío o está haciendo demasiado calor, o están explicando un tema, pero mis compañeros de al lado están hablando. Y aparte de eso, la ropa, no le quité las etiquetas y me está molestando. Entonces, todo eso en conjunto puede llevar a una sobrecarga sensorial que desencadena en un colapso. Y ahí es cuando
la persona que está en la enseñanza, en este caso ustedes, se puede adaptar un aula para que deje de ser caótico. Y hablando de que existen muchas neurodivergencias, el tema principal de nosotros es el autismo, que dentro también del autismo se pueden presentar comorbilidades, como esto de que no podemos pronunciar bien las palabras o que cambiamos unas por otras en el procesamiento que tenemos, ¿no? Y el tener un aula así beneficia a todos, como a lo mejor cerrar un poco más las ventanas, verificar que el clima sea adecuado, y si hay personas que son más sensibles, en el caso de mi hija, por ejemplo, ella prefiere llevarse un suéter. En tiempo de calor ella lleva suéter a la escuela, no se lo lleva puesto, pero lo lleva para tenerlo ahí porque el clima suele estar muy frío. Y a ella le han permitido tener esos ajustes que eso le permite a ella desenvolverse mejor en el aula y que el aula no sea tan caótico, que desemborde en un colapso sensorial, como también lo pueden ser en lo auditivo, como tiene hipersensibilidad, y que estén hablando aquí, que estén hablando allá, y la maestra esté explicando algo, pero no solo lo está explicando, lo está escribiendo, y ella tiene que ver cómo lo escribe, tiene que escribir y tiene que escucharlo, y el que estén hablando también le puede causar una sobrecarga sensorial, porque no lo procesa de la misma forma que la otra persona que a lo mejor es neurotípica. Bueno, esta es una pequeña explicación, y ahora mío, que es la que les va a venir a explicar un poquito más a detalle lo que viene siendo todo lo que es una sobrecarga sensorial. ¿Quién de aquí ha visto la verdad extraordinario? ¿Quién digo yo? Ok. Los demás no lo han visto. No saben lo que son los K-dramas, no puede ser posible. A ver, danos un poquito de extraordinario. Platícanos así rápidamente de qué se trata. Fue la primera y fue resolvía los casos con la memoria. Le daban un caso y otro no podía resolver, y ella en su cabeza se hacía el escenario que todo ha pasado, y pues salvó a muchas personas y las entregaron. Ok, muchas gracias, se la recomiendo mucho, padrísima. Pero ¿qué me puedes platicar cuando ella, por ejemplo, le servían una comida de manera distinta, cuando algún ruido, por ejemplo, dentro de los tribunales era muy fuerte, cuando iba en el metro y algún olor era bastante fuerte también? ¿Qué era lo que le pasaba? Trabajo en pues necesitaba alguien que estuviera sudado para que pudiera, más que abrazar, para que se sintiera seguro. Ok. También me gustaban las etiquetas en la ropa. Ok, perfecto. Resulta, gracias, Dana. Gracias, Dana. Resulta, mira, acá está, se me había olvidado. Me cohiben con esa cosa, yo no gusta andar por todo el salón. Que nunca me acuerdo, que ande siguiendo. Resulta que tenemos que entender algo dentro del autismo. Nos hemos basado en que si no hablan, en que si hablan, en que si socializan, que si no socializan, que si apilan cosas, que si tienen un tema que es de su interés, pero estamos dejando por fuera el ámbito sensorial. Una persona autista presenta implicaciones sensoriales. ¿Cuáles son esas implicaciones sensoriales? Pues lo que agarra y repercute, cómo procesa la información sensorial. ¿A qué le suena sensorial? Sentidos. Ok. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Ok. Y si yo les digo que no son 5 y que no son sentidos. Son canales. Actualmente los teóricos de la integración sensorial
nos marcan que tenemos 22 canales sensoriales. Hay algunos que dicen que son más de 30 incluso, pero yo me quedo con los 22 que nos marcan los teóricos de la integración sensorial. Si yo me pongo y les digo los 22, no tiene caso, pero es que la verdad no me sé todos. Puede decir que no tiene caso. En realidad me sé 8. ¿Por qué? Porque son los que tienen implicación directa con las personas autistas. Y esos canales sensoriales son los 5 básicos que conocíamos como los 5 sentidos, que son, ¿cuáles? El tacto, el gusto, el olfato, el auditivo, la vista. Ok, esos 5 canales sensoriales las personas autistas los tienen alterados. Pero fíjense qué curioso. Pensamos que a lo mejor una persona es autista porque escucha ruido y se tapa los oídos. Pero habrá personas autistas que un ruido fuerte, en lugar de generarle algún tipo de molestia o alteración, les satisfaga, les agrade, los regule. Existe lo que es la hipersensibilidad y existe lo que es la hiposensibilidad. En la hipersensibilidad, siguiendo con el ejemplo del oído, ¿qué es lo que va a suceder con esta persona autista? Pues va a taparse ante el ruido como tal. En la hiposensibilidad va a buscar sonidos que le permitan generar una regulación. Esto pasa con cada y uno de los sentidos que acabamos, bueno, de los canales sensoriales que acabo de mencionar, pero hay otros 3 que la persona autista se encuentran alterados también. ¿Han escuchado acerca de esto? El canal sensorial vestibular. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El canal sensorial propioceptivo y el canal sensorial interoceptivo. ¿A qué les suenan estos canales sensoriales? Vestibular, movimiento, coordinación, equilibrio, cómo en un momento determinado mi cuerpo va a estar equilibrado para poder generar movimientos. Propioceptivo, cómo voy a mover mi cuerpo. Si yo digo, me voy a sentar en esta silla, agarro y jalo la silla y me siento en la silla, no me siento de pronto en el piso. Esta es la parte de poder coordinar lo que es el espacio para poder que mi cuerpo se mueva de una manera adecuada. Hay un libro que yo siempre lo recomiendo mucho, La razón por la que salto de Naoki Higashida. Es un japonés que lo escribió cuando tenía como 13, 14 años de edad. Actualmente ella es una persona que tiene más de 30 años. Este chico escribe, él era en ese momento no hablante, pero describe cómo él le decía, mueve tu pierna derecha y él levantaba el brazo izquierdo. Y no estamos hablando de un derecho. ¿Por qué? Porque se le pedían que moviera la pierna derecha. Pero su canal sensorial propioceptivo estaba alterado y por eso es que tomaba otro tipo de movimiento. Y también está el canal sensorial interoceptivo. A este yo le digo que es el pollito, como la canción de los pollitos. Aquí en casa vamos a cantar los pollitos. Vamos a cantarlo todo como hermanos. Pío, pío, pío. ¡Cántela! Imagínense que ya están en las clases. A ver, hágate 3. Pío, pío, pío. Asa. Ay, plebe. Hola, gracias por tengo un chamaquero, pues. Es que a lo mejor se me enseñaron. Oye, no, mi algoritmo está muy... Resulta que así como la han escuchado, la pío, 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 dicen los pollitos, cuando tiene hambre, cuando tiene frío. Ay, qué triste, yo soy bien triste. ¿Por qué le digo que es el pío pío? Porque es el que se encarga de regular mis funciones corporales para saber cuando tengo hambre, cuando tengo frío, cuando tengo ganas de ir al baño, cuando quiero dormir, cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor, etcétera, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, le hemos achacado a las personas autistas, es que no quiere comer porque tiene tiene selectividad alimenticia, cuando en realidad es el canal sensorial interoceptivo que no está dando la pauta para poder saber que la persona está sintiendo hambre en ese momento. Pero resulta que el canal sensorial interoceptivo no nada más regula estas funciones, también regula el sistema límbico. ¿Saben ustedes cuál es el sistema límbico? No, Pip. ¿A qué les suena? ¿Mande?
Ombligo. Algo suena la del limbo de Dani Yanquera, hablando de los ombligos de Netuso. El sistema límbico es el que regula las emociones. Dicen que las personas autistas no sienten, no pueden entender, pero porque en realidad su sistema límbico, entre muchas teorías que hay, no está regulando su capacidad de poder tener un reconocimiento emocional y por ende tampoco un reconocimiento emocional hacia las otras personas. Entonces imagínense una persona que vive con los 8 canales sensoriales alterados, ya sea que sea hipersensible auditivamente, hiposensible, táctil, que le gusta que lo toquen, pero la voz de la persona sea bastante chillona, entonces quiero que toquen, pero pues no le agrada, cómo va generando cierto tipo de caos. Así como tal. Yo les voy a poner un ejemplo claro aquí, rápidamente, de lo que es esta parte de lo sensorial y lo extraña y fascinante que es. A su vez, mi chamaco tiene una hipersensibilidad acústica tremenda, pero no puede usar canceladores de sonido. ¿Por qué? Porque también tiene una hipersensibilidad táctil. Entonces, esta parte de a él ni siquiera puede utilizar gorros. ¿Por qué? Porque dice que siente que le quema la cabeza usar un gorro, entonces imagínense traer canceladores de sonidos. Pero también tiene una hiposensibilidad visual. Todo lo que sean luces así incandescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a él lo pone así como que estaciable. Imagínense diciembre, sus posadas y la pirotecnia que supuestamente no debe de haber, pero hay. Tenemos unos vecinos que yo he querido 50,000 millones de veces. Vecinos, si están escuchando esto, ayúdenme. Hemos insistido mucho en el grupo de la colonia donde vivo, pues que tengamos mayor atención con esto, pues porque sí tenemos unos 2 o 3 vecinos que utilizan mucho y utilizan esas escandalosas que hacen un chorro de sonido y un chorro de luces. Y ahí está José Manuel en la ventana de la casa, así. ¿Quiere ver las luces? Pero despacio. Sí. Entonces les digo, mi amor, le digo, si te molesta tanto el ruido, porque estás ahí, porque esas luces, mamá, son satisfactorias. Puedo aguantar el ruido. Entonces, esto es lo que forma parte. Y habrá ocasiones también en esta parte tan fascinante que es el autismo. Podrá tener las personas hipersensibilidad. Estoy yéndome con lo más común, auditiva, pero también puede existir la hiposensibilidad y ciertos sonidos que sean muy agudos, generarles ese autocontrol, porque al final de cuentas, toda esta situación sensorial es regulatoria para la persona. Entonces, quiero que quede esto bastante claro. ¿Por qué inicié preguntando sobre la abogada? Aparte, porque me gusta mucho los que nada más te sacar a donde voy, que yo veo que digamos. Aquí hay una situación, las crisis de las personas autistas las hemos enfocado en que van a ser crisis, así como las que presentaba la abogada, que se ponían mal. Bueno, no sé si han visto Good Doctor, no sé si han visto Atypical, no sé si han visto... Anótelas para que la sí. Está bien estar bien, no sé si han visto Mudanzas al Cielo, algún capítulo de La Rosa de Guadalupe, qué sé yo, donde sale la autista que sale llorando, gritando, aleteando, y decimos inmediatamente, esta persona es autista y está en crisis. Pero resulta que no, que hay tipos de crisis en el autismo, y que esa que comúnmente nos representan en las series, en los programas televisivos, es uno de los tipos de crisis. ¿Les ha tocado ir a hablar acerca de esto? Existen 3 tipos de crisis que viven las personas autistas, desde el más chiquito hasta el más grande. Porque el autismo no se cura, no es enfermedad y acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. ¿Cuál sería una de las primeras crisis o la primera crisis que voy a mencionar? El meltdown. ¿Qué es el meltdown? Es cuando la persona presenta eso que acabo de mencionar, que era como voy a ponerlo como una explosión, vamos a mencionarlo de una manera, en la cual, en el cual va a llorar, va a gritar, aunque no hable, puede de pronto decir algún tipo de palabra, sonido, etcétera. Si habla, pues va a hablar hasta
esposo en ese momento, puede en un momento, fíjense que aquí hay una situación, comúnmente han dicho que son agresivos las personas autistas y que los del Down se vuelven más agresivos. No es un criterio que para que una persona sea autista, dentro de los manuales diagnósticos, la agresividad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo autista estoy en una crisis, en un mental y soy hipersensible al tacto y para calmarte te quiero tocar, pues obviamente voy a agresionar. Pero en general no es por este tipo de situaciones, no porque la persona sea agresiva, pero sí puede tener conductas autolesivas en un mental, que serían conductas desde morderme las uñas, pellizcarme, arañarme, morderme la mano, morderme la boca por dentro, jalarme el cabello, incluso golpearme como tal. Eso es un meltdown autista. Y es muy común que a simple vista podamos saber, mira, está en una crisis y pensamos que esa es la crisis única que existe. Pero existen otras dos más. ¿Quedan dudas con lo que es el meltdown? ¿No? Vamos a lo que es el shutdown. ¿A qué le suena un shutdown? ¿Quiénes han visto el... ¿Ya no esta cosa? Ah, se fue a aplicar. En las computadoras, cuando viene en inglés, aquí viene. ¿A qué le suena el shutdown? El meltdown es la crisis que hace la explosión, por decirlo de una manera. ¿A qué le suena el shutdown? Es la crisis que... ¡Ándale! Andrea, tú sí sabes. Resulta que en el shutdown la crisis se interioriza. La persona no presenta ninguna de los comportamientos que acabamos de mencionar, ninguna de las conductas, pero todo lo agarra y, por decirlo de una manera, lo implosiona. La persona está viviendo una crisis que no está pudiendo contener ni pudiendo expresar. Imagínense lo pesado que es esto. Y aquí, cuando están pasando este tipo de crisis, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que pueden caminar y caminar y caminar y perderse. Se ha hablado mucho de que las personas autistas tienen conductas de huida y a veces no es una conducta de huida, sino un shutdown como tal. Se habla mucho que una persona autista está en su mundo, es que está aislado o está aislada y en realidad posiblemente no esté en su mundo, esté presentando un shutdown y no lo esté sabiendo reconocer como una crisis como tal. Y pues aparte, como no estoy reconociendo la crisis, pues la persona no puede, no aprende a regularse, lo va viviendo de manera constante y va generando algo que puede, que comúnmente lo usamos como burnout, que todas las personas aquí lo podemos llegar a presentar, pero si lo presenta una persona autista, que esto sería la tercera crisis en el autismo, burnout, es una crisis bastante intensa. ¿Por qué? Porque las emociones de una persona autista son intensas como tal y generan patrones repetitivos y restringidos. Entonces, entre mis emociones intensas, que no muchas veces las aprendo a reconocer y por lo mismo a regular, y hay un patrón repetitivo que me está haciendo, porque también a nivel conductual, a nivel de pensamiento, existen estos patrones repetitivos, me genera como un bucle, por decirlo de alguna forma, por lo cual me quedo en ese burnout. Trabajar una persona autista, lo hablo como terapeuta, el burnout es un reto, pero yo como terapeuta, la verdad, valgo queso. Imagínense la persona autista lo que está viviendo en sus 24/7, burnoutizado, con todo lo que en un momento no puede hablar, expresar ni decir. Si lo vemos desde este punto de vista, ¿habrá alguna crisis que sea mejor que otra? Claro que no. Muchos piensan que, ay, pues es que sería mejor el shutdown porque no va a ser el teatro, porque así me lo llegaron a decir en alguna ocasión. No va a ser el teatro, no va a ser el escándalo, no se va a ver qué es lo que está sucediendo. Pero no porque cómo nos sentimos nosotros cuando no podemos expresar algo, cómo nos podemos desesperar. Las personas autistas, como bien se mencionaba hace unos momentos, Corina lo decía, siempre va a ser autista y va a vivir autista. Las personas autistas son las personas que presentan mayores problemáticas de salud mental en cuanto a depresión, ansiedad
adicciones y suicidio. Se habla que más del 88% de las personas autistas en algún momento van a generar un comportamiento suicida. Y la edad de inicio del pensamiento suicida en una persona autista actualmente está oscilando entre los 8 y 10. ¿Por qué? Porque están cansados, sobreestimulados y desgraciadamente mucho de ese cansancio lo generamos nosotros mismos. Que queremos que se adecúen a nuestras aulas, que queremos que se adecúen a esta sociedad, que queremos que no hacemos los ajustes razonables para estas personas. Que si bien lo ideal sería que también la persona autista hiciera sus propios ajustes para poder adecuarse a nuestra sociedad, primero tenemos que hacer las adecuaciones nosotros. ¿Cómo es posible que haya terapias donde te dicen vas a agarrar y vas a ponerte así con un rollito de tubo sanitario y te vas a 10 minutos para que el chamaco te vea? Cuando uno de los canales sensoriales más fuertes que hay es la vista. Le enseñaste a ver a los ojos, sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuánta ansiedad, cuántos problemas para dormir, cuántos burnout pudieron haber vivido y ni siquiera los supimos como tal? Entonces, sí es bien importante que si vamos a hablar acerca de la sobrecarga sensorial a nivel aula, también tenemos que saber que la sobrecarga puede venir incluso desde fuera y que la mayoría de nuestros alumnos autistas ya vienen con sobrecargas en casa. ¿Por qué? Porque todavía los papás siguen pensando que en algún momento van a llegar a ser normales cuando normales no somos todos, o que van a llegar a presentarse la cura milagrosa para que deje de ser autista, y pues todo esto a final de cuentas genera situaciones socioemocionales muy fuertes en el niño, en la niña, en el puberto, en el adolescente, en la persona autista. Imagínense una persona autista que tenga una hipersensibilidad visual con un tablero que esté así como tienen este pizarrón, maravilloso, lleno de dibujos, pero aquí, acá, acá y allá. Va a poder poner atención. Y supongamos que parte del autismo tenga TDAH. Y supongamos que parte del autismo y del TDAH pueda presentar una discapacidad intelectual, porque puede presentar comorbilidades la persona autista. Entonces tenemos que poner mucha atención. Actualmente se nos pide que las aulas estén lo menos saturadas posibles de estímulos. Y los estímulos desde la parte visual, desde la parte auditiva, desde la parte del clima, que el clima debe de ser propicio y adecuado, pero como aquí tenemos siempre todo un montón de calor, pues lo ponemos en 20, 17, 16, qué sé yo. Cuando, por ejemplo, una persona autista que tenga alterado el canal interoceptivo, que no esté regulando temperatura, a lo mejor que se sienta demasiado frío para él o para ella. Poder hablar de cómo vamos a trabajar en el aula para que la persona busquemos mejor una prevención de unas crisis, voy a ser sincera completamente. Sería imposible. Crisis, la persona autista, de alguna u otra manera, siempre las va a tener. Lo que se debe enseñar es a cómo regularlas, siendo sinceras. Ustedes, como maestras, no las van a regular. ¿Quiénes les van a enseñar a regular estas crisis a estos niños, a estas niñas? Tus psicólogos. Y como les decía, va a haber un momento en el cual va a haber una sobrecarga como tal. Aquí tenemos que aprender cómo va la persona en un momento determinado a reaccionar. Yo, persona, que está llevando a cabo el control del aula. Hay que mantenerse calma, hay que acercarse al niño cuidando el espacio personal, preguntando qué es lo que desea en ese momento, si ocupa agua, si quiere ser tocado, si no quiere ser tocado. Es bien importante no infantilizarlos, no invalidarles, es bien importante hablarles por su nombre y pedirles y decirles cualquier cosa que tú necesites,
yo estoy aquí. Cuidar que haya espacios en los cuales no vaya a haber alguna situación en la cual se pueda lastimar o en un momento determinado lastimar a otros, que recuerden que lastimar a otros tendría siendo más una reacción. Y una vez el juzgado que están ustedes presentes y que puede en un momento determinado, si se siente mal en una nueva ocasión, hablarlo, en caso de que lo pueda hablar o que no lo pueda hablar, generar algún tipo de comunicación alternativa para que sepan que se sienten mal. Los tiempos fuera, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido, son buenos también para este tipo de situaciones. Entonces, recapitulando, podemos tener el rincón sensorial, el rincón de la calma, el rincón de esto, el rincón de esto otro, pero cada persona es autista, es distinta. Tenemos que irnos a lo más viable, tenemos que irnos a lo que podemos reconocer que puede ayudar más. Tenemos que buscar hacer ajustes razonables. La nueva escuela mexicana hace mucho hincapié en los ajustes razonables. Vino la pandemia y ¿qué pasó con las personas autistas que tenían hábitos, rutinas establecidas? Colapsaron. ¿Me estoy explicando? Entonces es bien importante, sí la anticipación, pero una anticipación generalizada. Es importante que nuestras aulas no estén sobrecargadas. Es importante que los compañeros, que las compañeras sepan que tienen un alumno autista como compañero, para que por motivos de empatía, por motivos de inclusión y por motivos también de regulación de las propias personas. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que mi compañerita no se está esforzando supuestamente por poder llegar y socializar, muchas veces sí son las deficiencias en la comunicación social, que es el primer criterio de diagnóstico de autismo, pero a lo mejor puede ser por algo sensorial. Entonces, al haber esta parte de decir, tenemos un compañerito autista y lo vamos a incluir en estas actividades, estamos enseñando a las personas a que sean empáticos, a que sean inclusivos, y a los niños autistas también, niñas, adaptarse como tal. Es sumamente importante también, por ejemplo, a veces como maestros, a mí como psicóloga me gusta mucho, por ejemplo, tener algún tipo de difusor, porque yo sé que hay algunos consultantes con los que yo tengo que apagar el difusor. ¿Sí me explico? Si en las aulas, sé que en algunos, por ejemplo, colegios privados, no sé en las públicas, pero evitar lo más posible aromatizantes, evitar todo lo que en un momento determinado pueda llevar a generar una sobrecarga sensorial en el canal sensorial olfativo. Evitar la comida en clases también. ¿Por qué? Por los olores, por los ruidos que se pueden realizar. Y algo también sumamente importante, como maestro, como maestra, si nos vamos al diseño universal del aprendizaje, lo han oído mencionar, el diseño universal del aprendizaje, TUA. Nos dice que cada persona tiene oportunidad de aprender y de expresar básicamente y representar ese aprendizaje. Muchas veces dicen, es que es autista pero es bien flojo, no quiere escribir. ¿Cómo podemos saber si el canal sensorial olfativo auditivo está alterado y el ruido de la hoja me genera problemas? ¿Cómo puedo saber si el canal sensorial olfativo está alterado y el grafito o la tinta me genera problemáticas por su olor? ¿Cómo puedo saber si mi canal sensorial vestibular no está lo suficientemente adecuado y no tengo el equilibrio para poder escribir? Entonces no es que sea flojo, la persona está presentando problemáticas sensoriales que le impiden escribir. O sea, a lo mejor no es necesario que escriba como tal, a lo mejor puede moldear con plastilinas, a lo mejor puede tener algún tipo de anotación en algún tipo de dispositivo, a lo mejor puede pasarlo y puede escribirlo aquí en el pizarrón. Se va buscando según el perfil de la persona. ¿Por qué? Porque cada persona expresa, puede ser y puede aprender, no así como nos enseñaron de esa manera rígida. Habrá personas autistas que tienen una memoria fotográfica maravillosa, por ejemplo, y no es necesario en un momento determinado que estén escribe y escribe y escribe y escribe y escribe.
tenemos mucho que aprender. Permíteme, desde lo sensorial, los perfiles, desde los ajustes razonables, lo que nos habla la nueva escuela mexicana, desde el diseño universal del aprendizaje, pero más allá de lo que tenemos que aprender, tenemos que reconocer que cada persona es única, distinta, y que para poder comprenderla y conectar con ellas, tenemos que saber que son personas que procesan distinto y de una manera lo más específica que podamos conocer esos perfiles. No podemos tener una escuela Montessori, no podemos tener una escuela así completamente personalizada, pero sí podemos ir viendo qué ajustes son los que vamos a realizar para que no tanto que no existan porque van a existir, pero sí prevenir situaciones en las cuales la persona pueda colapsar, pueda presentar una crisis sensorial y darles el espacio cuando lo estén presentando, porque les repito, es parte de regulación, no asustarle, no gritarle, no infantilizarlo, llamarle por su nombre, respetar espacios con los otros niños también. Si veo que la crisis está muy fuerte, fíjense que aquí tratar de sacar a la persona autista del aula al momento de tratar de sacarlo, si no sabemos si hizo posesible o hipersensible, estaríamos generando una crisis mayor. Sería más viable que los demás niños salieran del aula, me estoy explicando, porque a lo mejor un sonido en específico fue lo que originó esa crisis, y no significa que los estemos chequeando, significa que estamos buscando generar ajustes para que la persona esté regular como tal. También algo muy importante, y les repito, si el niño o la niña no está llevando procesos terapéuticos, van a tener una chamba enorme. Aquí lo ideal es poder sensibilizar a las familias para que esté llevando esos procesos y que los niños aprendan cuáles son las formas de poderse regular emocionalmente. Que muchos piensan que no logran aprenderlo, pero claro que lo aprenden, y cada niño sabe cuando tienen procesos terapéuticos adecuados y personalizados cuáles son esas formas de poder regularizarse como tal. ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? La información es básica, la información es general, pero salud, podríamos hablar muchísimo más de esto, pero pues tenemos los tiempos medidos. Cualquier cosa, de igual nos pueden seguir en las páginas de Vida Típica Mi Familia Neurodivergente, de Eli, que es Elfit, perdón. Elifit MX. Elifit MX, y de su servidora, Kai Kofa. Y vamos a continuar con el otro. Es que no se prende el teléfono. Bueno, chicas, ¿por qué les quisimos dar toda esta explicación? Queríamos que ustedes conocieran lo que eran los tipos de crisis o colapsos. Hoy en día se les dice colapsos, para que ustedes aprendieran a identificarlos. Y como dijo aquí mi compañera mi amiga mío, a lo mejor un niño ya viene desregularizado desde casa. Entonces nosotros le vamos a platicar así rapidito, porque vamos a hacer una actividad para que logren entender cómo en un aula un niño puede estarlo sintiendo. Pero primero les queremos platicar cómo mamás lo que hemos pasado con nuestros hijos y los diferentes tipos de colapsos que ellos han tenido y los motivos que han tenido estos colapsos. Aquí la compañera Eli va a ser la primera. Bueno, les voy a dar el ejemplo de un colapso que pasó mi hija, pero antes de eso, porque vi que la mayoría no conocía los otros canales que sensoriales, de los canales sensoriales. Y pues yo soy un ejemplo andante de lo que es la propiocepción, porque no les voy a explicar, les voy a mostrar. Van a decir, bueno, cualquiera se puede caer en tan poquito tiempo, y entre esta y esta me caí de una silla que se rompió. Es que era una silla pequeña, estaba sentada y me estaba meciendo, y pues la pata, como es de plástico, se dobló y se quebró. Y les muestro esto porque
puedes decir, cualquier persona se puede caer consecuentemente, pero siempre me pasa de que voy en mi casa, que es un lugar que conozco, que sé las dimensiones que existen y porque constantemente choco con la pared, muevo, o sea, simplemente en la mañana al despertar a mi hija, por alguna razón yo levanté la mano y la bajé rápido y me pegué con una silla. La silla que, o sea, ni me había movido yo del lugar, yo sabía que estaba la silla ahí y al bajar la mano me pegué. Y eso es constantemente, como también que se me rompan los trastes al lavar, que se me caen cosas. Es un ejemplo claro de lo que es la propiocepción, ¿no? Que no mido la distancia por donde voy caminando y eso. Y en el caso del aula, que es a lo que venimos más a explicar, antes de las vacaciones, poquito antes, mi hija presentó un colapso. ¿A raíz de qué fue esto? De que a ella le gusta mucho el sushi que yo le preparo en casa. Normalmente lo come arroz, aguacate, pepino, Filadelfia, que tiene que ser de la marca Filadelfia, y tocino o carne de res. En esta ocasión tuve la grandiosa idea de cambiarle por camarón, porque come el camarón y le gusta el camarón, pero yo lo compré en un súper y aparte de ese cambio se me ocurrió cambiar la marca del Filadelfia porque venían en paquete, no recuerdo exactamente, y yo me llevé otra marca. Lo que ocasionó un malestar en el estómago, el cual no me sabía expresar. Él nada más decía que no quería comer, no se terminó el sushi y al siguiente día había clases. Entonces cuando ya fue a clases, ella ya identificó que traía un malestar en el estómago. Pero normalmente cuando le llegan a pasar esas situaciones está en casa. Y en esta ocasión, ¿en dónde estaba? En la escuela. En la escuela. ¿Y quién era la persona a cargo? La maestra. ¿La maestra conoce que ella cambió un ingrediente de su comida? No. Son cosas que, como ahorita mencionábamos, a veces que ya vienen con alguna alteración sensorial. Y no es que a ella le caiga mal el camarón, pero sí tiene, por ejemplo, intolerancia a la lactosa y probablemente el de la marca Filadelfia tiene a lo mejor una más baja en lactosa que yo llevé. Y eso, aunado con que le cambié también el camarón, esos ingredientes, pues le produjo ese malestar que presentó en la escuela. Pero al ella no tener esa confianza o tiene esa limitación en la comunicación, aunque es su maestra de grupo y la conoce y sabe decirle cosas académicas, no sabe cómo expresarle en la cuestión de cómo se siente. Y por lo tanto no le dijo, ella se aguantó, solo empezó a sentir náuseas y la otra es que como siente demasiado, el vomitar a ella le produce un miedo y una ansiedad terrible, así de que, o sea, no quiere vomitar y por eso tampoco quería, como mencionarlo en voz alta sería admitir que podía pasar y no está en un ambiente seguro, no está una persona a la que le pueda explicar y ella siguió en clases, ya llegó un momento en que no aguantó porque pues al sentirse mal por dentro, más que era un día en el que le tocaba educación física, le tocaba con el maestro de inglés y cuando toca inglés tienen que cambiar de aula y esos cambios, más el malestar que ella traía y el salir de un aula y entrar a otra, y llegó el momento del recreo que no es mucho lo que aguantó, donde ella dijo ya no puedo, alcanzó a llegar con su maestra porque el maestro de inglés lo ve muy pocas veces y no se animó a decirle, entonces a su maestra del aula fue a la que le dijo quiero vomitar y ya la maestra pues la auxilió como en cierta forma sí conoce su perfil sensorial,
pues le dijo que no pasaba nada, trató de calmarla, sabe que pues no puede abrazarla ni agarrarla y así, y aún así pues ella vomitó, y el presentar esa situación en la escuela, en un ambiente totalmente diferente, que fue aparte fuera del aula, en el inicio del recreo, donde estaban todos los niños saliendo, gritando y todo lo demás, no pudo afrontar eso, y ya pues empezó a llorar. Ella no explosiona, ella tiene todo se lo calla, lo interioriza, no quería hablar, no quería decir nada. Incluso ahí es donde también puede presentarse que aunque ella habla y expresa y puede decirme y explicarme desde todos los tipos de gatos y razas que existen, o de cómo existe una isla, y puede quedarse en silencio total, en un mutismo situacional. Y eso es lo que le pasó en este caso. Me llamó la maestra, fui por ella, iban a decir, bueno, o sea, ya se la llevan a su casa, pasó todo. No, todos esos estímulos que tuvo ella en la escuela, el haber presentado ese malestar y ese shutdown que presentó dentro de un lugar que nunca le había pasado, siempre cuando llegaba a pasarle esas situaciones era en casa, que lo cual también presentaba ese tipo de colapsos, pero ya era un ambiente más controlado. Eso le llevó a que su colapso perdurara durante casi 2 semanas. Ella no pudo, ese día fue un viernes. Lo que fue el sábado y domingo estuvimos en control brindándole las adecuaciones, que se hidratara, que comiera mejor, que estuviera tranquila y todo lo que ya sabemos hacer en casa. Y ella seguía igual, o sea, ella no se quería levantar, no quería comer, no quería beber agua, no quería bañarse, vestirse, no quería, ya estaba casi, yo pudiera, en mi poca experiencia, pudiera decir que estaba casi a punto de burnout. Porque yo la veía y era otra, estaba completamente apagada y lloraba, le entraban esa angustia y esa ansiedad de que sentía tantitas ganas de vomitar, y empezaba con un miedo y que quería tenerme ahí a un lado. Y yo de no poderla abrazar porque tampoco tolera los abrazos, los besos, lo que es lo táctil también pues lo tiene alterado y siente demasiado, y pues no puede uno como que consolarle y no pasa nada, pues entonces en ese caso ¿qué tiene que hacer uno? Pues mantenerla acá. ¿Cómo? No sé, pero la mantenemos. Y duró, o sea, todo ese fin de semana tratamos de contenerla, no se pudo, llegó el lunes, tenía cita con su terapeuta. Ella fue en crisis, la cita, después de la crisis nos pasamos también a lo que es el médico porque ella quería que la viera el médico para que le dijera qué tenía, por qué se sentía así. Ella requería una explicación. Y con la terapeuta pues ya le empezaron a hacer ciertas preguntas, no trabajó absolutamente nada, porque una persona en crisis no te va a trabajar como regularmente lo hace, aunque tenga las habilidades en ese momento, no existe otra cosa. Y ya pues con su terapeuta pues trató de darle ciertas herramientas de relajación, no la hizo que las realizara en ese momento porque no las va a hacer, simplemente es pues tratar de guiarle y darle acompañamiento. Después pues nos pasamos al médico, sí le dio cierto medicamento, no traía infección, no traía nada orgánico, fue un colapso lo que ella presentó. Y para recuperarse de eso, o sea, todavía faltó toda esa semana a la escuela, porque como el evento fue ¿en dónde? En la escuela. Ella normalmente batalla para ir a la escuela, y después de este evento fue peor. Para ir fue todo un proceso que tuvimos que volver a empezar y explicarle, inclusive fue llevarla más tarde.
la siguiente semana, porque recuerden que le dije que duró 2 semanas, una semana completa que no fue y otra semana completa que llegamos entre 8:30 y 9 y su hora de entrada era a las 8. Entonces, en ese momento, o sea, se pueden brindar esas adecuaciones, sí, porque ella lo requiere, pero si yo la retiro completamente, ella le gusta aprender, aunque no le guste ir a la escuela, pero no es que sea la escuela en sí, es que para ella el aula es caótico, que es el tema que venimos a presentarles, ¿no? Y en este caso, su maestra pues es buena maestra, sabe le brinda ciertas adecuaciones y está a gusto, pero como comentaba ahorita mío, o sea, es a veces inevitable que presenten este tipo de colapsos, porque a veces un cambio interno o algo que no pueden procesar puede desencadenar una crisis sensorial porque ya está sintiendo demasiados estímulos. Así es. Gracias. Bueno, el otro ejemplo que les voy a dar es con mi hijo. Es muy diferente a lo que le pasó a Ena. Para empezar, Ena presentó un shutdown. Para mí también era un burnout. No, la verdad no me acuerdo si mi DNH no me dejó. Los shutdown y los burnout pueden durar meses hasta años. En el shutdown puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo tu rutina desde lo esencial, comer, bañarte, trabajar, pero estás en ese caos en tu cabeza, en tu cuerpo y todo. En un burnout, no quieres comer, no quieres, o sea, ni siquiera tienes la energía para eso, ¿me entiendes? Entonces, yo sí considero que llegó a ese punto. En el caso de Enrique, sus colapsos son ¿cuáles? Pues explota, ¿no? Él explota, él llora, él grita, él camina de un lado para otro, él anda con las manos así y también la boca. En Enrique llega el momento donde está tan así, tan explosivo, que empieza a temblar y hasta se llega a atrapar. A Enrique lo que nos pasó en la escuela, en ese momento él, pues no teníamos como 2 años con el diagnóstico, 3 años con el diagnóstico, y como mamá, sin saber del tema, la mamá que quería hacer todo por él para que él saliera adelante, le daba todas las terapias del mundo, que aparte estaba en un colegio. Ustedes saben que un colegio no es lo mismo que una escuela regular o una escuela especial. Ahí exigen a los niños un montón de trabajo más de lo que ellos pueden. Entonces, aunque eran unos maestros, que tenían unos maestros que sí hacían adaptaciones para Enrique, que sí le enseñaban a su ritmo, a su tiempo, y sus compañeritos eran súper amables y lo guiaban, aún así Enrique llegó a caer en este meltdown, y también yo lo noté que entró a un shutdown que casi nunca me ha tocado, porque llegó el momento de que tanta terapia, él dejó de ser un niño. Él no tenía tiempo para jugar, él no tenía tiempo de aburrirse, él no tenía tiempo de explorar, ni siquiera de aprender por sí solo, como lo hacen muchos niños, como lo hacen la mayor parte de los niños, porque acuérdense que el jugar también aprenden y se desarrollan. Él no, cuando él no estaba en una terapia, estábamos corriendo con el doctor, estábamos corriendo a la escuela y estábamos en casa haciendo terapia y haciendo tarea, porque era mucha tarea, demasiado. No le dejen tarea a los niños tanto, por favor. Enséñenle la hora y ya se acabó. Se lo agradecemos a las mamás, la verdad. Yo sí petición a las madres también, por favor. Petición de las mamás, por favor. No sabemos, no nos acordamos de la escuela y lo que ustedes enseñan allá, nosotros ya lo ignoramos desde hace años, así que no sirve de mucho dejar tareas. Pero el caso es de que Enrique, de tanta trabajo que tenía, llegó el momento donde colapsó. Fue todo el entorno. Con Ena fue desde casa y terminó saturando y esperando en la escuela. Lo de Enrique fue toda su vida completa y terminó colapsando en la escuela. ¿Por qué? La maestra ya lo estaba notando. Un ajuste que hacían con Enrique era que él podía trabajar y se podía levantar y andar entre los mesabancos caminando para regularse. Eso siempre se lo voy a agradecer a la maestra. Y ya se sentaba y se ponía a trabajar.
Entonces la maestra ya había notado que Enrique empezaba a alterarse, entonces lo dejaba caminar, incluso salirse del aula e irse a otras aulas. Y las maestras pues estaban conscientes de la condición de Enrique, sabían que andaba desregulado y lo dejaban que anduvieran entre los alumnos. Él se sentaba y trabajaba con ellos, se salía y ahí andaba. Pero llegó el momento donde él ya no quiso estar absolutamente nada. Y lo único que estaba haciendo era andar todo alterado, gritando todo el tiempo, llorando todo el tiempo. Enrique es hiperhablante, no deja hablar nunca, nunca. Y era de mamá, a grito y a grito y a grito. ¿Qué es lo que hicimos? Fue quitarle muchas terapias. Nos quedamos con una sola y en la escuela me permitieron a que no hubiera tareas. Y que si había actividades que tenía que hacer, que las fuera haciendo a como él pudiera hacerlo. O sea, si yo tenía que entregar al principio era todos los trabajos que hacían en una semana, no los alcanzaba a hacer, lo hacíamos el fin de semana y lo entregamos. El ajuste que hicieron ellos fue de que, ¿sabes qué? Como quieran. Entonces Enrique, en lugar de entrar a las 7 de la mañana, yo lo podía llevar hasta las 8, 8:30 y recogerlo antes. En ese transcurso lo dejaban descansar, porque no lo ponían a las más, lo ponían a hacer lo que él quisiera hacer. Enrique es un niño inteligente y va a la par de sus compañeritos, todos tenían un promedio de 9.8 y pasadito Enrique de 9.6. Enrique aprende escuchando, viendo y haciendo. Entonces a veces él no le gusta escribir, lo sacó de mí. Nos gusta escribir y no los obliguen a escribir, por lo menos como experiencia propia. Yo cuando escribo, yo vi que traes una pluma fresca. Por favor, yo vi que traes una pluma. Yo no agarro bien el lápiz. Yo lo agarro así. Así lo agarro. Enrique se aprendió a agarrarlo normal. De hecho, esta posición a mí me duele. Yo al escribir, cuando yo escribo, me duele aquí horrible y se me va todo hasta acá arriba, hasta acá. Cuando Enrique me empezó a decir que le dolía el escribir, yo lo dejé. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se siente. Entonces, si hay un niño que les dice, me duele, traten de hacer una adaptación. Igual, permítanle que lleven la tablet para que él escriba en la tablet. Enrique así de chiquito, él sabía y él le encantaba escribir en las tablets. Porque saben escribir, saben leer, a lo mejor tardan un poquito más haciéndolo, pero si ustedes le ponen la tablet, claro que es una tablet ajustada, ¿no? Que no traiga juegos si se quiera poner a jugar, a la escuela no es para jugar, pero sí hay tablets que se les ajustan a los niños para ciertas cosas. Hagan ese ajuste porque es un dolor muy feo, porque me quedo con es un ajuste que podrían hacer en su casa y cuando en su escuela, en su salón. Cuando les toquen niños que estén así de desregulados, que no sea por el salón, traten de hablar con la mamá, traten de acercarse al terapeuta, hagan equipo para que ustedes puedan trabajar con ese niño, porque sí es muy feo que el niño que esté en clase tenga a sus amiguitos acá, unos brincando, otros hablando, gritando y haciendo hasta lo que no, que se estén moviendo los mesabancos, porque son mesabancos lo que se están moviendo, y aparte la maestra esté dando indicaciones sin hacer pausas para que ellos puedan entender las indicaciones que se están dando. Recuerden que ellos procesan la información de diferente manera y si ustedes se ponen a dar indicaciones rápidas así, pues ellos se quedaron a las 2, 3 palabras siguientes, se quedaron procesándola y ya los demás ya ni siquiera lo escucharon. Entonces hay que ir haciendo ajustes, depende del perfil sensorial de la persona. Claro que es imposible darle a todos, pero conociéndolos nos vamos a dar cuenta de cómo podemos trabajar con ellos y que ellos no colapsen en el salón. Yo ahorita ya sé que nos tenemos muy poquito tiempo, pero queremos hacer una actividad. No sé quién se quiera apuntar para hacer esta actividad. Una voluntaria. Una voluntaria. Y que entiendan un poquito de cómo una persona con hipersensibilidad
vive en el salón el día a día. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice yo? No sé, montón. Ocupamos una. Y esta persona le va a comentar qué sintió a las demás para que se den una idea. Porque yo les puedo decir, el niño me escucha 10 veces o 100 veces más mi voz. Por ejemplo, a mi hijo le molesta mi voz. Si no me pongo a cantar, se pone como loco porque mi tono no le gusta. Pero sin embargo, alguien más canta que no tenga el mismo timbre de voz, le agrada, le encanta, ¿no? Pero la mía no la soporta. Entonces, yo les puedo decir, ay, es que la etiqueta, tú te vas a imaginar que te está lastimando, pero no, ellos lo sienten 100 veces más. Entonces, ¿quién se anima a experimentar lo que siente un niño en el aula? Pues, adelante. Ven. No, pues yo. Pues, para así que, vente. Andrea, ¿verdad? Sí. Las dos vamos. Primero una primero y otra. ¿Me ayudan? Dale a la muchacha, por favor. Vamos a experimentar aquí. Lo que voy a ocupar, ven, ayúdame, por favor. Lo que vamos a ocupar, vas a ser maestra y vas a empezar a entrenar de una vez. Vas a darle a ella, a mí, órdenes. Le vas a estar dando órdenes de actividades. Sin parar, sin hacer pausas rápidas. Y ¿por qué rápidas? Porque acuérdense que ellos procesan la información más lento que cualquier otro niño, por eso ella lo va a hacer rápido. Y trata de darle operaciones físicas que las tenga que hacer. ¿Ok? Entonces, y en un timbre de voz, o sea, ni alta no, tiene que ser animado. Así es, así es. Entonces, te vamos a exponer los ojos. Primero, el que está haciendo. Ay, Me disculpo previamente. no, es que así ella va a sentir lo que sienten otros niños. ¿Ok? Vamos a poner de este lado. No se acepta, demándase. Aquí y directamente los ojos. ¿Vale? Lo que sea así. Una, dos. No lo sé. ¿Por qué puse las sirenas? Hay ruidos del aire que no tienen idea que suenan tan horrible. Eso que ustedes escuchan a leve, ellos lo escuchan muy, muy fuerte. Entonces, por eso pusimos algo fuerte para ustedes. Bueno, ¿nos puedes decir qué es lo que sentiste? ¿Te puedes Sí. parar? ¿Y qué te dijo ella? ¿Qué indicaciones te dio? Para empezar, no escuché nada. Para empezar, porque tenía aquí pues el ruido y el sonido de, no sé cómo se llama, Sirena. de la sirena, no me dejaba concentrarme de lo que ella estaba hablando. Y luego sentía el lado del... Y luego lo volteaste. Y luego la textura del cepillo y el paño. Y luego las luces, no me dejaba observarla bien o leer los labios. Y si no la puedo escuchar, pues le puedo leer los labios, pero la luz no me deja leer los labios. O sea, no puse atención. No escuché, no miré, ni nada. Ahora imagínate eso que sentiste tú con el cepillo aquí, sentirlo acá atrás con la etiqueta o sentirlo en todo el cuerpo, porque esos santos uniformes que nos dan a los niños les crea mucha comezón, mucha picazón. Y no es porque sean feas, la verdad para mí son muy blanditas, están ajustables, pero por ejemplo mi hijo no las usa. Manchores.
o va en un pantalón que él sí se pone. Entonces, imagínate, 4 o 5 horas sintiendo eso, porque eso es lo que sienten, que les está picando, que les está raspando, terminan súper mal. Al final del día, terminan colapsados. Tú estuviste menos de 1 minuto. Imagínate 5 horas. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Estoy evaluando a una mujer adulta, 50 años, que por X o Y, por su hijo que es autista, pues he encontrado que tenía muchas características similares, ¿no? Que esto es muy común. Cuando generan el diagnóstico de autismo a los hijos, empiezas a encontrar que el tío, que la tía, que yo, que lo que sea. Pero en la última sesión de evaluación con ella, empezó a ponerse un poquito mal porque evalué área emocional, entonces salieron unos puntos ahí de salud mental, y con las preguntas que le estaba haciendo, pues pues se empezó a poner mal emocionalmente hablando. Ya no voy a hablar de cosas de autismo. Entonces decidí, cuando terminamos la sesión de evaluación, decidí hacer un pequeño ejercicio de mindfulness, el 5-4-3-2-1, no sé si les va a tocar oírlo mencionar. 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler y una que puedes saborear, como para volverlo al presente, al aquí y a la hora, después de unos ejercicios de respiración. Pero me llamó mucho la atención porque cuando yo le dije 3 cosas que puedes escuchar, me dijo, tu voz, perfecto, casi siempre lo dicen. Y luego me dijo, el ruido de la electricidad de los aparatos, y yo. O sea, si en un momento determinado tenía la duda de que hubiera salido de evaluación no correcta, ahí me confirmó, ¿no? Y también, Cori, como para terminar ya, en alguna ocasión me dijo mi hijo, abrí los ojos ya a medianoche, él estaba a un lado acostado mío, y me dice, mamá, ¿no estás dormida? Y yo, ¿qué pasó? Le dije, ¿tú no estás dormido? Sí, pero escuché el ruido de tus pestañas cuando abriste los ojos. Y yo, ¿qué? Sí, mamá, yo siempre he escuchado, me pongo chinita, yo siempre he escuchado el ruido de tus pestañas cuando abres los ojos en la noche. Ya, duérmete, mi amor. Sí, me quedo los ojos así. Después le digo que me fui al baño, y en el baño ya estaba. Nunca escuché el ruido de mis pestañas, pero para que vean la hipersensibilidad que pueden llegar a presentar. No sé si quieres hacer la prueba tú. No, otra prueba. Ok, otra prueba, siéntate. Otro de los ajustes que pueden permitir en el salón, parece que no sé si alguna vez ustedes los han usado, son reductores de sonido. Hay unos canceladores y hay reductores, y hay varios niveles, ¿no? Este es el más bajito. Los canceladores de ruido o reductores de ruido no quiere decir que van a dejar de escuchar a la persona, al contrario, es lo único que escuchas, la voz de la persona, pero la escuchas en un nivel recto, no fluya ni nada. Entonces, te voy a poner ejemplo para que te des cuenta de la diferencia, sin hacerte el ruido ni hacerte todo esto, nada más aquí en el salón, que según esto alguien escucha ruidos extras fuertes que les puede interrumpir. No. Ella les va a decir si escuchaba ruidos o no escuchaba ruido. Ay, está muy chiquito. No, está para niños, pues lo chinito es para niños. Ella es una adulta, quieran o no. Ahí es normal, está apagado el cancelador. Ahí nomás lo tienes para que puedas escuchar como si fueras a escuchar música. Aquí mismo voy a activarlo por unos segundos. ¿Me escuchas mi voz? ¿Qué más escuchas? El aire. ¿Qué tanto? Sí, escucho mucho, o sea. El aire, porque ahí estamos viendo. ¿No captaste el cambio? Sí, pero ya no es el aire, pero aparte es otra cosa.
¿Por qué? ¿Por qué te está haciendo eso? Pero sí escuchaste que el aire ya no se escucha, que el sonido no se escucha. Ahora es algo por todo completo. Sí, no, porque traes una presión aquí. Eso, hazte esto, así. Bueno, hagan esto. ¿También? No, hagan, escuchen. Y verdad que se siente como si estuvieran en presión en agua, abajo del agua o algo así. No dejan de escuchar el sonido del aire, dejan de escuchar a los pájaros, dejan de escuchar el ruido de los autos, porque yo lo he hecho en mi casa, y mi casa es bien transitada por camiones, por carros, es una calle principal, y se deja de escuchar todo ese ruido. Y lo único que escucho es la voz de mi hijo, la de mi esposo, o a los gatos que maullan. Pero lo demás, los ruidos, los reduce a casi nada. Y se escucha el cambio, y como dice ella, se siente como si estuvieras con un eco o como si tuvieras una presión, como si estuvieras debajo del agua. Hay otro tipo de canceladores, que es el que usa Enrique. Eso lo pones tú y escuchas, sí, hablar, pero escuchas a la persona como si estuvieras abajo en la piscina. Han estado en la piscina y que alguien más afuera está hablando, y que alcanzan a escuchar. Así se escucha. Hay niveles, y según a lo que ocupa la persona es la que pueden ustedes encargar. Porque si, por ejemplo, a Enrique le pongo algo que no le sirve a él, aunque se los ponga todos los días, de todos modos no le va a servir. Siempre tenemos que investigar qué es lo que le ocupa, y es un ajuste que ustedes podrían hacer en el salón. Que traigan esos audífonos no quiere decir que no me van a escuchar. ¿Me escuchas? La voz la escuchan. Lo que va a evitar que ellos escuchen ese sonido de la electricidad. A lo mejor porque yo escucho la electricidad moverse, a mí me sirve mucho. Entonces, dejas de escuchar ese del aire. Y eso en combinación puede ir alterando poco a poco al niño. El sonido de la se va a escuchar, pero no lo vas a escuchar tan fuerte. Va a reducir el sonido y va a evitar que tú llegues a caer en colapso. Por favor, póngale gomas a los niños para que ayuden a sus niños. ¿Alguien más los quiere usar? Otro ejemplo también, hay unos que son auriculares, pero que también traen esta función. Ahorita pues con la tecnología, ¿no? Mi esposo tiene uno de esos que se va a aprender. Y le puedes dejar como el sonido de la música regular o activar los canceladores. Y la diferencia que se escucha, bueno, es que no sé cómo describirlo. Yo la primera vez que me lo escuché fue como si se hubiera apagado el mundo. Así se escucha, exactamente. Se apaga el mundo. Otro ejemplo que me ha pasado es que enseguida de mi casa están construyendo y se escucha pues el ruido, las tablas y todo eso. Cuando yo abro las ventanas, las puertas y todo, me gusta hacer eso. Y ese ruido que traen ahí enseguida y todo eso, ya sentía que yo me sentía abrumada de tanto. Entonces agarré y cerré todo, puertas, ventanas, todo, y ya como que el ruido bajó. Entonces ese es otro ejemplo que pueden hacer también en su casa, si notan ese tipo de diferencia. Muy bien. ¿Dudas, traumas, quejas, sugerencias? ¿Ganas de golpearnos? Lo venden en Walmart, está en 498 pesos. Tienes que revisar que el paquete diga cancelador de ruidos activado, porque venden de la misma marca, pero para pura música, y pues no es el mismo, ¿no? Y cuestan igual. ¿Cómo te fue? Ya estoy y estos son de los más bajitos. Estos son de los más bajitos, pues imagínense que con una cancelación más fuerte, o sea, se apaga completamente todo, pues. ¿Alguien más que va?
acostumbrados al ruido que ya ni los escuchamos. Pero cuando te pones esto y lo activas, que hay unos que no necesitas activarlo, ¿no? Este sí se activa porque puedes escuchar música con ellos también. Por ejemplo, cuando estás en un colapso, puedes ponerle música relajante o de 8D, que eso les ayuda mucho a los neurodivergentes. Entonces, por eso esta función de activarlo. La verdad que se dan cuenta que tanto ruido tenemos. Es una contaminación enorme de ruido y esto te lo da prueba de que, pues sí, nosotros no lo escuchamos, pero los autistas. Chicas, muchas gracias, ya sé que se pasaron de tiempo, muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosita nos pueden contactar, están las páginas de Vida Típica, de mi familia neurodivergente, está la página de Eli MX y Kaikovpa. Estamos en Facebook, en Instagram, que ya sabemos que ustedes usan más Instagram, y nos pueden contactar por ahí. Para cualquier duda, nosotros con mucho gusto se lo resolvemos. Gracias, chica, bonita tarde. Antes de irnos, vamos a hacer entrega de los reconocimientos. Ahorita hacemos los aplausos, ¿no? Y vamos a agradecer pues a Norma, Corina, a lo que es María y Elisa. Más fácil por el taller sobre carga sensorial y ajustes razonables para evitar el colapso. Muchas gracias por sus experiencias, nos hacen pues más rico el conocimiento, ellos van paso a paso aprendiendo, pero también es importante ver otras experiencias de vida también que nos llevan a aprender un poquito más sobre el tema de la vida. Muy bien, hago entrega del reconocimiento. La Escuela Normal Estatal de Especialización y el Comité Estudiantil y Docentes Organizadores de la Cuarta Jornada por el Autismo otorgan el presente reconocimiento a Elisa Robles. Okay. También damos el reconocimiento a María Mitzotli Orduño. También damos el reconocimiento y agradecimiento a Norma Corina Santiesteban Valdés. Muchas gracias. Chicos, nosotros en la página tenemos a cada ratito charlas. Muchas gracias. Tenemos charlas donde hablamos muchos temas sobre autismo. Son completamente gratis, no necesitan pagar absolutamente nada y pues comúnmente tratamos de hacerlas mes tras mes. Estos meses no hemos hecho ninguna porque estamos con lo que es la carrera de colores, a la cual están invitados. El día de mañana es el último día para apartar con 100 pesos. La carrera tiene un objetivo y una causa muy bonita. Es darle a esas familias que no pueden acceder diagnósticos de autismo en todo el ciclo vital. ¿Qué quiere decir? Desde niños hasta adultos mayores podemos dar estos diagnósticos completos. Un diagnóstico completo es muchas gracias, es con el clínico, es el clínico, es el terapéutico, aparte se va a dar una evaluación es muy importante para empezar a dar las terapias y que pues el aula sea un lugar mejor y se va a dar un plan de trabajo para casa, como los padres pueden trabajar en casa un poquito antes de empezar en un centro o en dado caso que no puedan acceder a un centro. Entonces, todo lo recaudado se va a ir para allá, los invitamos a participar, tenemos 2 categorías de 3K, que es más familiar, hay premios para ambos, hombre y mujer, primero, segundo y tercer lugar, son premios sorpresa, y el de 5K es también hombre y mujer, primero, segundo y tercer lugar, el primer lugar está de 1,500, el segundo de 800 y el tercero de 500. Al final de la carrera vamos a tener muchas sorpresas. Como les digo, el día de mañana es el último día para apartar con 100 pesos, el resto lo pagan cuando les entreguemos el kit.
que va una camiseta, el número de participación y polvos de colores. Sé que tuvieron su caminata hoy y que comúnmente, es mañana, y que comúnmente es con polvo, ¿verdad? Pues ya lo conocen, es divertido, huele delicioso, si te lo comes no pasa nada. Lo mismo el año pasado. Duramos una semana con polvo saliendo de todos lados. Así que están invitados, chicos. Bueno, y muchas gracias por estar aquí y por aguantarnos tanto tiempo.